El amortiguador delantero de mi moto cuesta $2.500. Esa sola piecita. Y no es un error. Hoy te vengo a contar por qué comprar un vehículo de lujo usado, pensando solo que ahorras por la devaluación de carro usado, te puede salir carísimo. Y quédate hasta el final porque te voy a dar la página donde reviso precios de repuesto aquí en Estados Unidos antes de comprar cualquier carro. Es de uso fácil, está en español o en varios idiomas y sin duda de los mejores precios que vas a conseguir. Chequear esta página antes de comprar te puede salvar miles de dólares de tu bolsillo. Hace un año compré una BMW R1200 GS del año 2017 con 40.000 millas. Es la moto con la que siempre soñé y la agarré a un precio que no me vas a creer. Me sentí el más inteligente del mundo. Y hace un tiempito, en una salida, teniendo apenas unas 44.000 millas, unos 4.000 más después de haberla comprado, sentí un traqueteo y prestándole atención me di cuenta que venía de la parte delantera de la moto. Me asusté porque ya sabía que es una BMW, la supuesta moto indestructible. Me pongo a revisar ChatGPT y casi me infarto. Que si el telelever, que si los bastones, que si esto, que si lo otro. Días después, revisando la moto, veo la tapa de adelante del motor llena de aceite y respiré. Dije, uff, menos mal, solo es el amortiguador. Me puse a buscar en los foros y todos decían que estas motos más o menos tenían ese tiempo de vida entre las 40 y 50.000 millas, el amortiguador siempre se daña, sea cual sea su uso. Bueno, me dije, tranquilo, soy mecánico. Esto es quitar y poner nuevo. Qué equivocado estaba. Me metí a buscar repuestos en internet. Cuando veo $2.500 el amortiguador original. Mierda. ¿Tú pagarías $2.500 por un amortiguador? Escríbeme aquí abajo y séme sincero. Bueno, me puse a investigar como loco. En una moto premium de otra marca no se daña tan rápido. Y repararla te cuesta entre 400 o 500 dólares. No, 2.500. Entonces, siguiendo el cuento, conseguí uno que no es original, pero leyendo los reviews dicen que es excelente. La marca es algo así como Wesa, creo. El amortiguador viene directo de Alemania. Ese me costó $1.100 más envío. Y fue el más barato que encontré. Porque sí, se puede reconstruir el amortiguador, pero hacerlo me costaba entre 600 y 700 dólares y sin garantía de que me fuera a durar. Por 400 dólares de diferencia, que no es poco, pero preferí irme entonces por el nuevo. Pero faltaba el otro golpe, la mano de obra. Pregunté en talleres y me decían entre 400 a 600 dólares solo por cambiarlo. Y dije, esto es un robo. Pero no me juzguen todavía. Yo pensé que cambiarlo era sencillo. Meterte abajo, aflojar 2 tornillos y listo. Qué equivocado estaba otra vez. Para llegar al tornillo de soporte de arriba, tuve que desarmar media moto. Aquí se la dejo para que lo vean. Sí, bueno, aquí estamos cambiando el amortiguador de mi GS 1200 2017. Lo impresionante que es el costo de esta motocicleta. Logré adquirirla usada con 40.000 millas con un precio de aproximadamente 11.000 dólares. Y yo dije, bueno, esta es la moto, la que siempre he querido, la que siempre he soñado. Lo que no sabía es que los repuestos eran tan costosos. Este pequeñito amortiguador que está aquí tiene un valor original en la tienda BMW de 2.600 dólares, más taxes. Logré conseguir uno no original en 1.100 dólares. 1.100 dólares. Con esto quiero decirles que BMW, por ser marca alemana y marca premium, me imagino que ya saben entonces cómo están los valores de los costos de los demás repuestos. Así que el día que se te dañe un alternador, el cardán trasero o algo que va relacionado con una BMW, prepárate para que tengas una idea de sus costos. Gracias a Dios tengo las herramientas y el conocimiento y lo pude hacer yo mismo para ahorrarme ese dinero. Por cierto, las herramientas que usé las dejo aquí abajo en la descripción por si quieres ahorrarte la mano de obra como yo. Y hay varios videos bien explicados en YouTube que te pueden ayudar a hacerlo más fácil. Entonces seguimos.
Si esa reparación no la haces tú, súmale esos $600 más. Pero aquí está lo que nadie te dice. Hablemos de carro y no de motos. El motor de casi cualquier carro aguanta entre 300 y 500.000 millas. Esos son los motores ya nuevos. Así que ya sabes que el motor no es lo que se te va a dañar de primeras. Se te rompen son los accesorios de alrededor. El aire acondicionado, los amortiguadores, la dirección, bomba de agua, etc. Todos esos accesorios duran mucho menos que el motor. Y en un carro de alta gama, cuestan una fortuna. En un Toyota, un Hyundai, un Kia, Chevrolet, etc., tienes repuestos que cualquier bolsillo soporta. Pero un Audi, un Mercedes-Benz, un BMW, Genesis, etc., están hechos para gente con dinero. Son súper cómodos, con tecnología de ensueño, pero cada accesorio que se te dañe te va a doler mucho. Y ojo, que quede claro, no me arrepiento. La BMW es una máquina espectacular. La volvería a comprar, pero tienes que poder aguantar cualquier golpe. Pero igual así lo tengas, te va a doler. Si compras vehículos usados de lujo pensando que te libraste del gasto fuerte, te tengo malas noticias. El gasto llega y llega más rápido por ser usado. Te prometí algo al principio. Antes de comprar cualquier BMW o Mercedes-Benz usado, métete en la página de rockauto.com y busca el precio de los repuestos. A lo mejor te asustas y te devuelves a una gama normal. Investiga siempre antes de comprar. Arrópate hasta donde te llegue la cobija. Lo barato después te va a salir muy caro. Si esto te abrió los ojos, suscríbete y dame un like. Aquí no te vengo a vender humo, vengo a decirte la verdad bien cruda. De verdad suscríbete, es gratis. Subo contenido bien interesante todas las semanas. Y aquí te estoy dejando la prueba de ello. Nos vemos en un próximo video.